Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Saludando a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, lunes, julio 4, tenemos la palabra abierta en Salmos 30, versículos 1 al 12. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Tristeza nocturna, alegría matutina. Señor, yo te alabo porque tú me liberaste, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Ustedes fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Pero tú, Señor, en tu bondad me habías afirmado en lugar seguro y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido. A ti, Señor, clamo, a ti, Señor, suplico. ¿Qué se gana con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro? El polvo no puede alabarte ni hablar de tu fidelidad. Señor, óyeme y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Has cambiado en danzas mi lamento, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Un salmo que expresa cómo sale el salmista de una situación de enfermedad, de dolor. Y aquí hay una expresión de alabanza por haber sido librado de su muerte, de una enfermedad muy grave. Y este salmo es una dedicación a la casa de David. Así que en una forma vívida de la experiencia de su restauración, él habla de glorificar a Dios, de exaltarle, porque el Señor lo levantó. Sus enemigos no han podido regocijarse en lo que hubiera sido la muerte prematura del salmista. Él busca a Dios en oración y recibió respuesta, porque él creía firmemente en que Dios podía cambiar este lamento en baile. La sanidad llegó a ser algo importantísimo para él y la ve. No así, por ejemplo, con un rey posterior como es Asa, quien en su enfermedad no buscó a Jehová nuestro Dios, sino a los médicos, allí en 2 de Crónicas 16:12. Como iglesia, debemos de recuperar la noción de íntima relación entre la salud espiritual y la física que permea, que está diciendo las Escrituras. Así que él está vivenciando que su enfermedad era tan grave que ya estaba al borde de la muerte. Podríamos decir que aún ya estaba muerto, pero hubo una acción de Dios y como él dice, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Una nueva oportunidad le fue dada al salmista David, y así también a mí me fue dada una oportunidad a los 28 años para salir de la muerte a la vida en medio de un milagro de Dios en mi cuerpo. Así cada uno de nosotros debemos demostrar expresiones de alabanza y de alegría por las situaciones en las cuales hemos padecido y de ellas nos ha sacado el Señor. No solamente enfermedades, crisis económicas, situaciones de problemas en casa, circunstancias emocionales, qué sé yo. Y debemos reconocer que la mano sanadora de Dios está presente, la mano sanadora de Dios. Y así recordar la memoria de la santidad de Dios que influye misericordia, fidelidad y una pureza radiante. Ahora, Él está diciendo en el versículo 5, porque la noche dura
durará el lloro en la noche y a la mañana vendrá la alegría. Es que la ira de Dios es momentánea y la ocasiona el pecado, pero su favor, en cambio, durará toda la vida. Quiere decir que Dios otorga el perdón y la vida eterna al que es humilde y se arrepiente. ¿Cuál era el problema del salmista por haber sentido, por haber estado enfermo? Su autosuficiencia, su egolatría. La prosperidad lo había tocado y dice: no seré jamás conmovido, decía él. Es decir, era tan rico, estaba tan bien, que consideraba que nadie lo iba a desplomar. Nada puede hacer desaparecer esta actitud con tanta rapidez de soberbia como una enfermedad grave. Que poco pueden hacer en nuestro favor el dinero y las influencias cuando la enfermedad nos ha volteado. Esta fue la causa, su soberbia, y Dios trató con ira su vida. Y muchos de la comunidad que yo dirijo me entristece porque han prosperado, han crecido, hay juventud, hay estudios, hay capacidades de una y otra situación, y dejan a Dios, dejan el templo, dejan la comunión con Dios, consideran tener asegurado todo, cuando fue mano divina, y se olvidaron de Dios, de su casa. Y me entristece. Muchos eran adoradores de la iglesia, muchos eran personas que tenían una acción y una actividad, pero el gusto de la vida personalizada los ha roto. Su problema puede llevarlo a un momento de ira de Dios. Y aquí nos está diciendo entonces, con el favor de Dios, el salmista fue afirmado. Y cuando Dios escondió su rostro, el salmista fue turbado. Y al ver esta situación difícil, clama y suplica a Dios. Su razonamiento tiene un paralelo allí con Ezequías en Isaías 38, 18 al 19. ¿De qué aprovechará a Dios la muerte de su siervo? Sí, la muerte interrumpida la alabanza del poeta y la confesión de la verdad de Dios. No tendría un adorador ahí, y por eso ahí está en su arrepentimiento el salmista diciendo: Señor, no me quites la vida, yo puedo seguir adorándote. Y ahí comenzó, en medio de adoración y alabanza, Dios lo levantó de su terrible enfermedad. Es que la oración y la alabanza es una de las formas de la expectativa, de la manifestación de fe que hace entonces una reacción de Dios. Y seguirá orando para pedir a Dios su misericordia y buscar ayuda. Y así que su lamento fue convertido en baile, su alegría fue entonces notoria, y por lo tanto dice: a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Y es que su alma estaba allí en una actitud de una noble vivencia ante Dios. Debemos entender que la alabanza es una de las principales ocupaciones en la eternidad. Desde aquí lo hacemos, y ahí está, sigue el salmista adorando y alabando a nuestro Dios todopoderoso. Bueno, aquí sería una pregunta importante: ¿de qué debo arrepentirme inmediatamente para disfrutar de gozo en la mañana? Usted lo sabe. ¿De qué? Soberbia, orgullo, vanidad, sentimientos equivocados, qué sé yo. Y el Señor hará una bendición. ¿Cuál es la oración que yo le entregaría a Dios, el dador de la vida, al borde de la muerte? Que me consagraría para Él. Ese fue cuando estaba al borde de la muerte. Que serviría a Él si me daba vida. Qué bonito saber que el propósito de la bendición tras el sufrimiento es un levantar de parte de Dios. Así que oremos y digamos: Señor, entiendo que sin tu ayuda no puedo vivir ni un instante. Líbrame de la soberbia en medio de la prosperidad y del desánimo en medio de la aflicción. Ayúdame a crecer en la fe. Proclamaré y anunciaré tu nombre, porque tú me haces danzar por tus muchas misericordias que se renuevan cada día. Amén. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.